Nuevo vídeo en el canal, hoy os traigo la comparativa de los tres modelos Starbike Triton del 2024. Como ya sabéis, este año tenemos tres gomas distintas, la goma Ultra Speed Soft, la V30 y la Pro 50. Así que vamos a ver qué es todo lo nuevo que traen estas Triton del 2024 y las probaremos en pista para ver cuál es mejor en cada zona. En cuanto a lo que traen estos nuevos modelos del 2024, si empezamos por abajo tenemos una cuerda de tipo soga con muñequera colchada en la zona interior. En cuanto al puño, seguimos manteniendo un tamaño que es un poquito más largo que el tamaño estándar y con la tecnología del Noene Inside para reducir y absorber las vibraciones de la pala. En cuanto al corazón, mantenemos el corazón característico ya de la Triton con el Star Balance en la zona interior. Y uno de los cambios principales que tenemos este año es que volvemos a tener doble capa de carbono 3K normal en las caras, sin carbono de color. Esto hace que al no tener carbono de color, estas versiones vuelvan a ser un poquito más duras que las que teníamos el año pasado. Podríamos decir que se van a asemejar más en dureza a los modelos Triton que eran de color azul y negro. En cuanto a la goma, como hemos comentado antes, en cada modelo tendremos una goma distinta, la goma Ultra Speed Soft, la V30 y la Pro 50, y también contaremos con una rugosidad de tipo 3D que sale directamente desde el molde de la pala. Esta rugosidad de Starbike ya sabéis que es muy marcada, para mí de las mejores que podemos encontrar en cuanto a 3D a día de hoy. Y deciros que el balance de la pala también ha bajado un poquito con respecto al del año pasado, ya que ahora no tenemos protector en la cabeza y al incorporar el Noene Inside ha hecho que el balance baje un poquito más y está en torno a los 27 centímetros en las tres versiones. En cuanto al peso en el que vamos a poder encontrar estas Triton, van desde 350 hasta 385 gramos. Las que vamos a probar en el vídeo tienen un peso, la de Ultra Speed Soft, de 369 gramos, la de goma V30, que es esta de aquí, tiene un peso de 364 gramos y la de goma Pro 50 tiene un peso de 365 gramos. Así que nada, una vez dicho esto, vamos a pasar a probarlas en pista y ver las sensaciones que tenemos con las tres. Empezando por las sensaciones en el fondo de pista, zona de defensa, con el modelo con goma Ultra Speed Soft, deciros que yo lo he notado de una dureza medio blanda. Para mí es la que tiene algo más de punto dulce en comparación a las otras dos y también es la que vamos a notar que a una velocidad media-baja tiene mayor salida de bola, con la que más cómodos nos vamos a sentir defendiendo a una velocidad algo más lenta. Es la que requiere de hacer menos gesto para poder pasar la bola al otro lado, pero para mí hay una cosa que quizás no me ha terminado de convencer tanto, que me ha costado algo más adaptarme, y es cuando jugamos a una intensidad algo más alta, cuando aplicamos algo más de fuerza. Para mí esta goma nos ofrece un mayor efecto rebote, más efecto trampolín, por así decirlo, y esto hace que no tengamos mucho control de lo que hacemos cuando subimos algo la intensidad de golpeo, por lo que para mí el comportamiento es mucho mejor cuando jugamos a una intensidad más baja que cuando jugamos a una intensidad algo más alta. Con el modelo de goma V30 deciros que ya estamos en una dureza un poquito por encima de media para mí. El punto dulce se nota que es un puntito más pequeño que el que teníamos con la Ultra Speed Soft y deciros que a una media baja velocidad ya vamos a notar que es una pala con la que tenemos que acompañar algo más, hacer algo más de gesto, aunque me parece que la salida de bola no es tan mala para la dureza que tiene la pala. Donde sí que me ha gustado bastante más que la de goma Ultra Speed Soft es cuando subimos algo más la intensidad de golpeo, con este tacto más seco, sin tanto efecto rebote en alta velocidad. Sí que vamos a notar que la pala se comporta mejor en cuanto al control que tenemos a un ritmo medio alto, por lo que os diría que a baja velocidad me he sentido más o menos bien, con una pala con la que me pedía trabajar de vez en cuando algo más, pero que en alta velocidad me ha gustado mucho más la respuesta que con la de goma Ultra Speed Soft.
Ahora pasamos con la de goma Pro 50. Para la zona de defensa, deciros que ya es una pala de tacto duro, es la que más nos va a pedir trabajar desde el fondo, la que menos salida de bola tiene y la que más nos va a pedir empujar a acompañar más los golpes. Deciros que es con la que menos he sentido la bola a la hora de impactar, pero que cuando subimos algo la intensidad de golpeo, para mí la respuesta es muy buena, con una pala con la que cuando aplicamos algo de fuerza la bola sale muy rápido y con un buen control, tengo que decir. Así que en alta velocidad quizás la que más me ha gustado ha sido esta. Lo que pasa es que en la zona de defensa, en alguna bola más complicada, sí que es verdad que es la que más nos va a exigir y con la que más vamos a sufrir en el fondo. Algo que quiero remarcar aquí en la zona de defensa es que al final son palas que tienen un balance en torno a los 27 centímetros, es decir, un balance ya alto, por lo que la manejabilidad desde el fondo no es tan buena. Para mí, con la que menos notamos este balance más alto es con la de goma Ultra Speed Soft. ¿Por qué? Porque al final es una pala con la que no tenemos que hacer tanto gesto, con gestitos más cortos ya podemos pasar la bola al otro lado y no nos va a exigir tanto. Con la Pro es con la que más he sentido este balance más alto, al final es una pala que te exige jugar más fuerte, con la que tienes que hacer más recorrido en muchos golpes y esto hace que se note la punta algo más pesada. Con las tres versiones he notado que cuando hacía algo más de gesto, quería hacer un poco más de recorrido en alguna bola que quería apretar algo más, me dejaba la punta atrás en algunas ocasiones y esto hacía que la bola se me levantara más de lo que yo pensaba. Así que quería remarcar esto del tema del manejo y deciros que para mí desde el fondo pista, si eres un jugador que busca algo más de ayuda, que no quiere notar tanto ese balance más alto, para mí la Ultra Speed Soft es la que mejor nos va a ir, con algo más de ayuda en salida de bola. La goma V30 para mí yo creo que es la más completa de las tres. ¿Por qué? Porque al final es una pala que a una velocidad baja no me ha parecido tan complicada como la Pro, aunque tenemos algo menos de salida de bola que con la de goma Ultra Speed Soft, pero el comportamiento en alta velocidad me parece muy bueno y sentimos mejor la bola que con la goma Pro, por lo que yo diría que en la zona de defensa yo me quedo con la de goma V30. Luego con la Pro 50, ¿qué me ha pasado? Que al final es una pala con la que me veo obligado a hacer algo más de gesto, notamos ese balance más alto también debido a ello y yo creo que es con la que más nos va a costar defender, es un poquito más difícil, nos pide más técnica, golpear mejor y sentimos menos la bola, así que yo diría que en la zona de defensa me quedo con la de goma V30. Pasando con la zona de mitad de pista, zona de víbora y bandeja, empezando con el modelo Ultra Speed Soft, deciros que, como he dicho antes, es el modelo que vamos a notar que tiene algo más de punto dulce, la que no nos va a exigir golpear tan bien a la bola. También os digo que es la que vamos a notar que menos gesto tenemos que hacer y menos tenemos que acompañar para conseguir profundidad de bola. A una baja velocidad tenemos un buen control, con poquito gesto que hagamos ya la bola sale profunda. Deciros que para mí a alta velocidad es una pala que no descontrola tanto como me imaginaba. En alta velocidad en la zona de víbora y bandeja me parece que es una pala que va bien, ya que al final con este balance más alto sí que nos ayuda a tirar bien la bola hacia abajo, cosa que hace que no flote tanto. Y a alta velocidad tengo que decir que me ha parecido mejor la pala de lo que yo me esperaba. Sí que tengo que deciros que quizás en alta velocidad es la que menos me ha gustado la respuesta si la comparo con las otras dos, pero yo creo que es una pala muy destinada para aquellos jugadores que quizás no busquen una opción tan dura, no consigan tanta velocidad de bola porque no aceleren tanto a lo mejor en el juego aéreo y buscan una pala que les aporte ese puntito extra de ayuda para conseguir velocidad de bola. Para mí, si buscamos una pala que nos ayude algo más a ser ofensivos, esta es la mejor opción de las tres. También importante comentaros que es la opción que he notado que menos me cansa el brazo de las tres, ya que al final, como nos ayuda algo más, no requiere de jugar tan fuerte ni alargar tanto el gesto, por lo que diría que es la menos física también.
Pasando con la de goma V30, deciros que aquí ya notamos que el escalón de dureza ha subido algo, tenemos una pala con un tacto más seco, sin tanto rebote, el punto dulce también notamos que es un poquito más pequeño, ya es una pala que nos va a pedir golpear algo mejor a la bola si queremos tener buenas sensaciones, y deciros que a una media-baja velocidad es una pala con la que vamos a tener un buen control sobre todo, sí que nos va a pedir alargar y acompañar un poquito más el golpe si queremos conseguir profundidad de bola, y en alta velocidad para mí la respuesta me parece muy buena, tenemos un control que es bastante bueno en esta versión, y sobre todo me ha gustado que para no ser la más dura me permite ser bastante ofensivo. Una versión que yo destinaría para aquellos jugadores que busquen una pala que no se les haga ni muy dura ni muy blandita y que sobre todo con ese tacto seco les aporte un buen control tanto a baja como a alta velocidad. Y ahora pasando con la versión Pro, deciros que es con la que mayor velocidad de bola vamos a conseguir en ese juego algo más rápido. Al final es la pala más ofensiva, la más dura de las tres. Sí que vamos a notar que a una baja velocidad tenemos que alargar mucho más el gesto que con las otras dos si queremos conseguir profundidad de bola. Para mí, en esta notamos el punto dulce un poquito más pequeño, en esta se nota más que si no le golpeamos bien con la zona de punto dulce, la bola se nos va a quedar, no termina de salir tanto, por lo que es la más técnica de las tres. Y también deciros que aunque sea la pala con la que mayor velocidad de bola vamos a conseguir en ese juego rápido, también es con la que menos notamos la bola a la hora de impactar, por lo que os tiene que gustar ese tacto de sentir un poquito menos la bola, no tan seco, algo más mullido. Eso sí, en cuanto impactamos bien y aceleramos por arriba, es la pala con la que mayor velocidad de bola vamos a conseguir de las tres y la que es más ofensiva también. Para mí, destinada para aquellos jugadores que ya tengan un nivel algo más avanzado y les guste apretar bien a ese ritmo medio alto el juego de víbora y bandeja. También comentaros que como es la pala que nos va a pedir golpear algo mejor, que nos va a pedir acompañar un poquito más y jugar algo más fuerte para tener buenas sensaciones, es la que más me ha cansado el brazo de las tres versiones, para que también sepáis que es la opción más física y más técnica de las tres. Ahora bien, ¿cuál de las tres versiones me quedaría yo para esta zona de víbora y bandeja? Empezando con la de goma Ultra Speed Soft, os diría que yo la destinaría para aquellos jugadores que busquen que la pala les ayude a ser un poquito más ofensivos, que busquen esa dureza medio blanda, pero que cuando quieran acelerar alguna bola por arriba la pala responda y les ayuden a conseguir esa velocidad de bola. La de goma V30, para mí, quizás la más polivalente otra vez de las tres versiones, la que yo destinaría para aquellos jugadores que no busquen una pala ni muy blanda ni muy dura, que les permita a una baja velocidad no tener que empujar tanto la bola, pero que cuando pidan ser ofensivos la pala responda muy bien, aunque con menos ayuda que la de goma Ultra Speed Soft. Y por último la de goma Pro 50, para mí destinada para aquellos jugadores que sean algo más ofensivos, con un nivel técnico algo más alto y que en este juego aéreo siempre jueguen a esa intensidad medio-alta porque es donde mejor responde la pala. Pero ¿con cuál me quedaría yo de las tres versiones para este juego de víbora y bandeja? Para mí tengo que decir que la Pro es la que más me ha gustado en este juego más aéreo. Sí que es verdad que es la más exigente en cuanto a técnica y físico,
pero yo creo que es la pala con la que más velocidad de bola vamos a conseguir, y si nos gusta ser ofensivos, tener ese puntito extra en ataque, yo creo que es la que mejor responde de las tres en este juego aéreo. Pasamos a la zona de volea con el modelo Ultra Speed Soft, la pala que menos nos va a pedir hacer gesto, menos nos va a pedir acompañar a esta velocidad media o baja. Ya con poquito gesto que hagamos vamos a conseguir profundidad de bola, además este balance nos va a ayudar a que la bola coja bien de peso cuando queremos jugar con algo más de efecto, y deciros que es la que más cómoda vamos a sentir en esta zona de volea a esta intensidad medio-baja. Para mí lo que yo veo un poquito peor de esta versión en la zona de volea es cuando queremos ser algo más ofensivos. Si eres un jugador que no consigue mucha velocidad de bola, es una opción que yo creo que está bien para ayudarte a conseguir esa velocidad, pero yo creo que si te gusta apretar, es una pala con la que tienes que tener cuidado en esta zona de volea en el juego algo más rápido, porque al final es fácil que la tiremos al cristal, ya que nos ofrece un mayor efecto rebote a esta velocidad más alta que las otras dos, y el control en ese juego tan rápido no es tan bueno. También comentaros que en las tres versiones nos va a pasar que cuando queremos hacer algo más de gesto, cuando llegamos a algo mejor posicionados, hay que tener algo de cuidado porque es fácil dejarse la punta atrás, y al final esto hace que sea más fácil tirar la bola al cristal porque no llegamos tan bien como pensamos debido al manejo que tiene la pala. Pasando con la de goma V30, deciros que el manejo lo noto muy similar al de la goma Ultra Speed Soft, una pala que al final cuando quieres hacer algo más de gesto es fácil dejarse la punta atrás. Lo que sí que vamos a notar es que es una pala que cuando hacemos algún bloqueo, cuando no empujamos tanto la bola, no conseguimos ya tanta profundidad de bola como sí que conseguíamos con la Ultra Speed Soft, aunque sí que tengo que deciros que para mí el comportamiento en alta velocidad es mucho mejor, el control es muy bueno, el tacto es más seco, sentimos bien la bola, es una pala con la que no vamos a tener mucho problema a la hora de apretar, y diría que de las tres es la que más confianza me ha dado en ese juego más ofensivo, porque al final sentías la bola muy bien y yo creo que la pala tiene una respuesta que es lo suficientemente buena en ese juego de ataque como para permitirte tirar de todo y ser ofensivo en la zona de volea. Pasando con la de goma Pro 50, os diría que es la pala con la que más vamos a sufrir a esa velocidad media o baja, cuando aplicamos algún bloqueo, cuando no empujamos tanto la bola. Aquí sí que vamos a notar que no conseguimos tanta profundidad de bola como con las otras dos, es fácil que dejemos alguna bola corta. En ese ritmo más alto para mí es la que mejor se comporta de las tres, la que más ofensivo nos va a permitir ser, pero también deciros que es la que más nos va a exigir golpearle más fuerte, la que menos vamos a notar la bola al impactar, y para mí esto ha hecho que la manejabilidad en la zona de volea se note un poquito peor que en las otras dos versiones, ya que al final es una pala que me obliga a golpear algo más fuerte, a hacer algo más de recorrido para conseguir ser algo más ofensivo, para conseguir más profundidad, por lo que ahí se me ha hecho algo más lenta, más física, y quizás las sensaciones que he tenido no eran tan buenas como con las otras. Si eres un jugador ofensivo, sí que tengo que decirte que es la pala que mejor va a responder en esa alta velocidad, la que más te va a permitir apretar, pero quizás yo aquí en la zona de volea me quedo más con las sensaciones que me ha transmitido la de goma V30, que me parece que el tacto es más seco, siento mejor la bola, me permite ser ofensivo con un buen control y a baja velocidad no tengo que acompañar tanto como tengo que acompañar con la Pro. Os dejo con el vídeo de la volea de la Pro 50 para que veáis qué tal se comporta y pasamos a la zona del remate.
Pasamos a la zona del remate, primero empezando con la de goma Ultra Speed Soft. Deciros que el comportamiento me ha parecido un poquito mejor de lo que yo me esperaba, la verdad. Sí que vamos a notar que en el remate plano es la pala que más nos va a absorber de las tres versiones. En el remate por 3 me parece que tiene una respuesta bastante buena. Aquí ya no hay tanta diferencia en el por 3, pero sí que tengo que deciros que para aquellos jugadores que busquen una opción medio blanda, pero que responda bastante bien en potencia, yo diría que dentro de esta dureza quizás sea de las palas que más potencia nos va a dar. Al final este balance algo más alto nos va a ayudar en las tres versiones a hacer algo más de efecto palanca, a conseguir una mayor aceleración en el por 3, por lo que son palas que se notan que en ese juego aéreo nos van a ayudar un poquito más que otras. Así que con la de goma Ultra Speed Soft, remate por 3, buenas sensaciones, remate plano, quizás la que vamos a notar que nos absorbe más de las tres, pero dentro de las de dureza medio blanda, para mí una de las palas más potentes que podemos encontrar a día de hoy en esta dureza. Con la de goma V30 sí que vamos a notar que sobre todo la respuesta mejora en ese remate plano, donde ya notamos que la pala no nos absorbe tanto y la respuesta me parece bastante buena. Yo creo que la potencia que da es suficiente. Si tienes un nivel técnico de medio en adelante no vas a tener ningún problema ni en sacarla por 3 ni en traerte la bola, porque la respuesta que da la pala tengo que decir que incluso me parece un poquito mejor de la que me esperaba. Una pala muy potente, me parece completa tanto en el por 3 como en el remate plano y yo creo que es una opción a la que se le puede sacar mucho partido. Y por último, la que me parece que me da una mejor respuesta en esta zona de remate, como era de esperar, la de Pro 50. Una pala que vamos a notar ya más durita, que tiene algo menos de punto dulce, por lo que nos va a pedir golpearle mejor a la bola si queremos tener buenas sensaciones, pero sí que es verdad que cuando le golpeamos bien, la respuesta es mucho mejor que las otras dos versiones. Una pala que no nos absorbe prácticamente nada en el remate plano y en el remate por 3 tenemos bastante facilidad con ella. Quizás una de las palas más potentes que podemos encontrar a día de hoy. Así que aquí en la zona del remate yo personalmente me quedo con las sensaciones que me ha dado la Pro 50. En cuanto a los precios, comentaros que la que utiliza goma Ultra Speed Soft tiene un precio actual de 225 euros, la que utiliza goma V30 un precio actual de 244,99 y la que utiliza goma Pro tiene un precio actual de 253,99. Os diría que la de goma Ultra Speed Soft para mí recomendada para aquellos jugadores que sobre todo busquen una pala ofensiva dentro de esta dureza medio blanda, que quieran un poquito más de ayuda por parte de la goma y que sobre todo les ayuden a conseguir ese puntito extra de velocidad en el juego de ataque que quizás con otras opciones no podemos conseguir. La de goma V30 para mí quizás la opción más polivalente de las tres versiones, la que yo veo un poquito más para todo, con una dureza un punto por encima de media. Y os diría que es una pala que sí que vamos a notar que se maneja algo peor que la de goma Ultra Speed. ¿Por qué? Porque sobre todo nos pide hacer algo más de gesto en esa zona de defensa y en la zona de volea. Pero para mí una opción que dentro de esta dureza un poquito por encima de media quizás sea de las palas más ofensivas que podemos encontrar a día de hoy con mejor potencia. Y por último la de la goma Pro 50, para mí destinada para aquellos jugadores que ya tengan un nivel técnico algo más avanzado, es la que más nos va a exigir también físicamente, la que nos pide hacer algo más de gesto, por lo que también notaremos que es la que es un poquito más cabezona de las tres. Pero deciros que es la que mejor respuesta nos va a dar en ese juego de ataque, para mí destinada para aquellos jugadores muy ofensivos que siempre estén buscando ese ritmo medio alto y que sobre todo quieran potenciar el juego aéreo. Os recuerdo que las tres versiones están disponibles en la web de Padel Pro Shop y que tenéis el código DANI13 por si queréis obtener un 10% de descuento extra. Espero que os haya gustado el vídeo, muchas gracias a todos los que veis los vídeos, os suscribís, le dais like al canal y demás. Cualquier cosa ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios. Un saludo para todos y nos vemos en la siguiente.